Alichishi mashi yachaku wawa. Kausangichu. Alichishi ari kawasaunimi. Kamba shuti kan. Ñuka shutimi kan Sacha Aguinda. Gracias, Sacha. Gracias por este momento en el cual podamos compartir las creencias y conocimientos dentro de la cultura quichua. Me conversabas algo interesante con respecto a qué sucede después de la muerte. Nosotros a veces tenemos también esta creencia de que luego cuando una persona muere tiene que recoger los pasos para poder llegar al paraíso en cierta parte o al cielo. Acá también en la cultura quichua hay algo parecido que nos va a compartir Sacha Aguinda. Cuéntanos. Antiguamente, de lo que, bueno, mi mami me comentaba es que decía que la costumbre, ¿no? Que tenemos que, cuando estamos peinando, se rega el cabello, a veces tenemos que hacerle una bolita y hacer como silbido para que no, para poder encontrar más fácilmente, ¿no? Cuando ya estamos muertos. Porque antes de llegar al cielo se podría decir que el Diosito manda a buscar eso para poder ingresar, como decía, al paraíso, ¿ya? Bien. Yo de lo que también me explicaba antes era que cuando una persona quichua muere, le manda a Dios a recoger todo su cabello que se haya cortado, tanto hombres y mujeres, es verdad, no importa el sexo. Todo el cabello, si las mujeres cuando se peina se cae, esto deben recogerlo, hacerle una bolita y silbar. Tiene que silbar el cabello. ¿Por qué es esto? Tanto de los hombres y las mujeres. Si no lo haces, cuando estás en vida es esto. Si no lo haces, cuando te mueres, ¿qué sucede? ¿Por qué no? ¿Qué sucede si no haces, si no silbas a tu cabello? No, no puedes encontrar ni por más que busque eso, solo puedes ingresar allá buscando y encontrar todas las cosas que has botado. Ya, y para tener claro, y si sí lo haces, si yo silbo, me corto hoy día el cabello y todo el cabello que se me cae lo recojo y silbo, ¿qué pasa cuando ya te mueres? ¿Cómo lo puede encontrar? Es cuando uno ya silba, se le nota clarito lo que dónde has botado el Eso es cabello. cuando estás muerto, ¿verdad? Sí, cuando ya Ya. está muerto. Y tiene que, para que se asome el cabello donde has botado, eso se hace cuando estás vivo, cuando se rega el cabello, se hace bolita y se le sirve siempre, siempre. Y ahí le botas donde sea y ahí ya de muerto ya puedes ver más clarito. O sea, el Diosito te manda a buscar y tú buscas y le encuentras y ya. Si es que no Okay. encuentras, eh, ¿cómo se dice? O sea, vas a encontrar, vas a buscar llorando. Llorando toda la vida hasta encontrar, porque si no encuentras nada de eso, no puedes subir Arriba. arriba. Ya, entonces, como me explicabas, para tener claro, significa que si no silbas el cabello cuando estás en vida, cuando ya falleces, cuando mueres y Dios te manda a buscar el cabello, no lo vas a encontrar porque se esconde. Imagínate, un cabello tan pequeño no se ve, pero si tú has silbado en vida, el cabello cuando mueres se te hace fácil encontrarlo porque es como que aparece, como que se ilumina para poderlo encontrar. Y también me decías que era otra parte del cuerpo que también debemos hacer en vida. Sí, también las uñas. Las uñas le cortamos, ¿Ya? y a veces le botamos sin silbar y eso tampoco no se debe. También tanto como el cabello, también tenemos que hacer las uñas. Las Y uñas las también. uñas Ajá. también tenemos que cortar y silbar y luego botar. Y ahí cuando ya te mueres, tú puedes encontrar fácilmente las uñas y el cabello. Entonces, antes de subir, esas dos cosas te mandan a buscar el cabello Ajá, y y las las uñas. uñas, sí. ¿Ok? Bastante interesante, una nueva conocimiento dentro de la cultura quichua. Entonces, de ahora en adelante, las uñas y el cabello es muy importante saber dónde le dejamos y silbar.